familia Verbo. Para mí es un honor estar en esta mañana tratando de llevar el mensaje de parte de Dios. Póngase cómodo, busque su Biblia y pidámosle a Dios que nos hable en esta mañana. Mientras oramos también, vaya usted preparando su corazón para recibir de parte de Dios. Recordemos nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, también nuestro canal de YouTube, donde va a estar retransmitiéndose esta prédica. Así es que les motivo a que nos concentremos, pidámosle a Dios, Dios, háblame, dígale ahí en este momento, háblame en esta mañana, quiero recibir de parte tuya, quiero que esa palabra cale profundo en mi corazón. Así es que dispongámonos a escuchar esta palabra de parte de Dios. Y vamos a estar en la segunda carta de Timoteo, así es que busquémosla. En Timoteo 4, esta carta que Pablo le escribió a ese pupilo, Timoteo, una carta de despedida donde él le expresa varios consejos a Timoteo y vamos a tomarla como base. Este pasaje en el 4, 6, 8. Vamos a buscarlo. 2 Timoteo 4, 6, 8. Voy a leer para ustedes. Dice así: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La prédica de esta mañana la he titulado Terminando bien la carrera. Y es que he estado pensando precisamente en eso que Pablo decía en ese momento, en esos versículos, han sido el motivo entonces de la prédica de esta mañana. He peleado la buena batalla, decía Pablo, he terminado la carrera. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo llegar precisamente al final de nuestros días y poder decir como Pablo esas frases? He terminado bien la carrera, he guardado bien la fe. Vamos a estar viendo algunos consejos prácticos para terminar bien esa carrera. También Pablo escribió en esa carta no solamente esta frase, sino que en un momento dado hace mención a Demas. Dice que Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es decir, Demas no terminó bien la carrera como Pablo. Era un joven prometedor en aquel momento, pero al parecer no consiguió llegar hasta el final. Vamos a analizar 4 elementos esenciales para terminar bien la carrera y vamos a estar viéndolos a través de algunos pasajes bíblicos. 4 elementos esenciales para terminar bien esa carrera. Los 4 elementos los cito a continuación y después los vamos a ver específicamente cada uno de ellos. El primero sería pasar un tiempo diariamente en comunión personal con Dios. El segundo, apropiarse a diario del Evangelio. El tercero, comprometerse a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Y el cuarto, creer firmemente en la soberanía y el amor de Dios. Estas 4 acciones son desde nuestra perspectiva, es decir, son cosas que deberíamos estar haciendo nosotros de continuo. Mas, sin embargo, por encima de cualquiera de estas acciones está la gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso que dice el apóstol Pablo también lo secunda en otro versículo más adelante, en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Pablo atribuyó toda su perseverancia, su fidelidad a esa gracia de Dios. Así que cuando pensamos en nuestra responsabilidad, debemos tener en mente que somos capaces de cumplir esos elementos solamente porque ya esa gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Cuando el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy,
estaba hablando entonces de esa capacitación que nos da el Espíritu Santo, que Dios por su gracia nos proporciona a cada uno de nosotros. Es decir, la presencia del Espíritu Santo nos capacita para poder entonces nosotros en un momento dado poder cumplir con estos elementos que vamos a estar diciendo. Por tanto, cuando consideremos estos 4 elementos esenciales, tengamos en cuenta que solamente los podemos practicar si esa gracia de Dios ya nos ha alcanzado. Y esto sucede cuando cada uno de nosotros hemos tenido ese encuentro personal con Dios, cuando hemos entregado nuestros corazones, cuando en arrepentimiento hemos venido delante de Dios y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a nosotros y esa gracia entonces nos capacita para poder cumplir con esto que vamos a decir, estos 4 elementos que estamos mencionando. Entonces vamos a empezar por el primer elemento. Estamos hablando de cómo terminar bien la carrera, esa carrera de la fe, cómo mantenernos firmes también en el camino. Y vamos a ver entonces el primer punto. El primer punto es pasar un tiempo diariamente en comunión con Dios. Pasar un tiempo diariamente en comunión con Dios. Demas, este muchacho que hablábamos, este pupilo de Pablo, no se levantó un día y de repente realizó un giro de 180 grados y se volvió al mundo. Esto no sucede así. Demas se deslizó seguramente poco a poco hacia las atracciones del mundo. Y si usted o yo no practicamos diariamente esta comunión con Dios, también acabaremos dejándonos llevar por la corriente del mundo. Nos terminaremos desviando seguramente también del camino. Esto sería como poner una dirección ahora en Google Map o en Waze y no hacerle caso a esa persona que nos habla en ese momento. Cuando nosotros pasamos una dirección, la misma aplicación redirecciona y nos vuelve a decir cómo volver a esa dirección que nosotros queremos llegar. Usted y yo necesitamos a diario esa corrección del rumbo y la realizamos cuando tenemos ese tiempo de comunión personal con Dios. Todos nosotros, seamos creyentes o no, estamos enamorados de algo. Demas dice la palabra que estaba enamorado de este mundo. Eso está en 2 Timoteo 4:10. Pero la palabra nos manda a que no nos enamoremos del mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero no podemos simplemente no amar al mundo, porque al final de cuentas tendríamos un vacío en nuestros corazones. Entonces, lo que la palabra nos manda es que tenemos o debemos de amar a Dios. Cuando amamos a Dios, llenamos ese vacío y no tenemos por qué desviarnos entonces de camino. Cuando amamos a Dios, vamos a estar completos en Él y entonces no vamos a tener que estar buscando o tratando de buscar cómo rellenar ese vacío, como les mencionaba. Y ese tiempo diario de la comunión nuestra con Dios, con Él, es un tiempo donde afianzamos ese amor hacia Él, pero también experimentamos el amor de Dios hacia nosotros en ese tiempo diario de comunión. El salmista lo expresa de esta forma en el Salmo 63:1. Veamos cómo lo expresaba el salmista ese tiempo de comunión. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Analicemos brevemente estas palabras del salmista. Yo te busco intensamente, dice ahí. Yo te busco intensamente. Mi alma te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Esto es mucho más que la mera lectura diaria de la Biblia y mucho más que elevar unas cuantas peticiones de memoria a Dios o más que un par de devocionales diarios recibidos en nuestros celulares. Y no estoy diciendo que esto esté mal
o que no se deba de hacer estas cosas, sino que este tiempo sea un tiempo real de comunión con Dios. La comunión con Dios es un encuentro con Él, es pedirle que nos hable, es hablar con Él cuando estamos leyendo su palabra, cuando oramos con su palabra, cuando oramos sobre lo que Dios nos dice en su palabra. Veamos cómo lo expresa el salmista también en este salmo, el 42, 1, 2. Dice así: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y veamos también en el Salmo 27:4 cómo lo expresa el salmista. Lo dice de esta forma: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. De esto entonces se trata la comunión con Dios, de ese deseo intenso por estar en su presencia, por escucharlo, por adorarle, por abrir nuestro corazón. Claro que es útil tener un plan de lectura de la Biblia, claro que sí, pero este debe estar enfocado en Dios y de conocerle de una mejor manera. El objetivo entonces debe ser reunirnos con Dios, dejar que nos hable, responderle, y de esa forma es que Dios nos va dando esas coordenadas, esos ajustes en la dirección que debemos de hacer en nuestras vidas para no perder el rumbo. Y para que usted y yo perseveremos hasta el final, debemos entonces de tener esa costumbre, esa práctica de reunirnos día con Él en esa comunión personal con Dios. Entonces, ese es el primer elemento, tener esa comunión diaria con Dios. El segundo elemento, para terminar bien la carrera, sería apropiarse a diario del Evangelio. Apropiarse a diario del Evangelio. Segundo elemento, entonces, para terminar bien esa carrera. Apropiarse a diario del Evangelio es reconocer nuestra condición de pecadores redimidos por la gracia de Dios. Es reconocer que somos pecadores, que no se nos olvide eso. Es reconocer que necesito esa compasión de Dios todos los días para seguir adelante. Apropiarse del Evangelio a diario es entender quién era yo antes y ahora quién soy por esa gracia de Dios. Es entender la obra realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor, tener esa conciencia de qué fue lo que ganó Jesucristo para nosotros ahí en esa cruz del Calvario. Apropiarse del Evangelio es entender que ahora por medio de Jesucristo tengo acceso directo al Padre y que no va a existir otra forma de acercarme a Él que no sea a través de esa obra de Jesucristo en la cruz. Veamos cómo nos lo dice Hebreos 10, 19 al 22. Dice así la palabra: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, apropiarnos a diario del Evangelio es entender que no es que me esté portando muy bien, que tengo acceso ahora al Padre, o que me sienta muy espiritual en un día específico, que tengo ese acceso, sino que es por el camino trazado por Jesucristo. Eso es tener esa conciencia del Evangelio. Cuando nos apropiamos entonces del Evangelio y aceptamos esas verdades de Dios para nosotros, eso nos dará las herramientas necesarias para terminar bien esa carrera
de la fe. Por ejemplo, pensemos en Gálatas 2:20. Dice así, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué sería apropiarnos entonces del Evangelio? Apropiarse, por ejemplo, de este versículo, me hace entender que no estoy solo en esa carrera de la fe, sino que ahora cuento con la presencia de Dios mismo en mí, para guiarme, para ayudarme. Eso es apropiarnos del Evangelio. Cuando nos desapercibimos de estas verdades, podríamos caer en una relación mecánica con Dios y nos perderíamos de la riqueza de esa buena comunión. O por otra parte, empezamos en una relación meramente religiosa con Dios, buscándolo solamente para no sentirme mal o para cumplir con la cuota del día. El apropiarme a diario del Evangelio hace que diariamente ponga los pies sobre la tierra, apartándome de todo orgullo espiritual de creer que soy muy carga y que no necesito de Dios. Y más bien reconocer mis pecados y debilidades y darle las gracias a Dios porque Él me ve a través de la justicia ganada por Jesucristo en la cruz para mí. Y eso es lo que significa vivir con el Evangelio todos los días y apropiarnos de Él. Dios solo nos acepta entonces a través de Cristo. Nos ve revestidos de la justicia de Cristo y quiere que nosotros mismos nos veamos revestidos de esa justicia para que podamos ir hacia Él con confianza y que intentemos relacionarnos con Él por el mérito de nuestro Señor Jesucristo y no en nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando nos apropiamos del Evangelio y sus verdades para nosotros diariamente, vamos a estar capacitados para terminar bien esa carrera de la fe. Y veamos el tercer elemento para terminar bien esa carrera de la fe. Ese tercer elemento sería comprometerse a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Comprometerse a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Para ver este elemento, veamos lo que nos dice Romanos 12:1. Busquemos Romanos 12:1 para sustentar entonces este tercer elemento de comprometerse a hacer un sacrificio vivo con Dios cada día. Dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, reflexionar cada día en el Evangelio y en lo que Dios ya hizo por nosotros debería conducirnos a presentarnos diariamente como un sacrificio vivo a Dios, como nos dice este versículo. Al utilizar la palabra sacrificio, Pablo obviamente tenía en mente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Estos sacrificios están explicados en el libro de Levítico y todos juntos representan el único y gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era una sombra, un símbolo del sacrificio que un día Jesucristo iba a hacer por nosotros. Uno de estos sacrificios del Antiguo Testamento era el holocausto. Y este era el único sacrificio en el que se consumía todo el animal en el altar. Por eso se denomina o se denominaba como ofrenda del todo quemada. Y significaba no solo el sacrificio por el pecado, sino también consagración o dedicación del oferente. Segundo, los sacerdotes tenían que presentar este holocausto 2 veces al día. Es decir, siempre había un holocausto que se estaba consumiendo en el altar. Y por eso se denominaba holocausto continuo.
Así que había dos términos descriptivos: ofrenda del todo quemada y holocausto continuo. Y de esto podríamos sacar algunas aplicaciones para nosotros hoy. Primero, la ofrenda del todo quemada significa que debemos consagrar todo nuestro ser, no solo nosotros mismos, sino todo lo que poseamos. Todo lo que tenga que ver con nosotros debe de ser consagrado, dárselo a Dios entonces. Después esa palabra continuamente nos dice que esto debe de repetirse siempre, es decir, tiene que haber una constancia. ¿Por qué deberíamos estar haciendo esto todos los días? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque nosotros somos personas muy emocionales y cambiantes, de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, en algunos momentos nos podríamos sentir muy espirituales y decir: Señor, te ofrezco todo mi ser, todo mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi servicio, mi dinero, todo lo mío, lo consagro a ti. Eso cuando nos sentimos así muy espirituales. Pero días después podría ser que estemos con las baterías muy bajas y se nos olvide completamente todo aquel compromiso que hicimos. Es por eso que la renovación diaria de esta consagración nos ayuda a evitar esos altibajos en nuestra convicción hacia Dios. Y por otra parte, esa palabra ofrezca o presente su cuerpo como sacrificio vivo en este versículo en Romanos 12:1 conlleva la idea central de ponernos a disposición completa de Dios. Ciertamente, Dios no nos ha pedido que nos entreguemos en préstamo temporal a Él. Nos pidió que nos presentáramos como sacrificios vivos para utilizarnos a su gusto. Este hecho es que en realidad ya sucedió. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 6, 19, 20. 1 Corintios 6, 19, 20. Veamos lo que nos dice estos versículos. Dice así la palabra, la leo para ustedes. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es decir, en ese momento que nosotros entregamos nuestras vidas, le pasamos a pertenecer a Dios. Dios desea entonces que confirmemos en nuestros corazones y en nuestras emociones lo que en realidad ya es cierto, que le pertenecemos a Él. Porque Él nos compró a precio de sangre y nos hizo parte de su familia. Pero como al final Dios nos da la libertad de elegir, nos hace ese ruego por medio del apóstol Pablo. Dice así en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un ruego entonces que Dios nos hace, porque Dios respeta entonces en nosotros esa libertad. ¿Y por qué Pablo apela a esas misericordias de Dios en este versículo? Bueno, porque estas nunca deben de olvidársenos y las debemos de tener presentes siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esas misericordias de Dios son estas misericordias de Dios que nos sacaron de donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna, cuando estábamos esclavos del mundo y de Satanás y de las propias pasiones nuestras, como lo expresa el libro de Efesios. Es decir, esa misericordia nos sacó de allá donde estábamos y nos puso ahora en este lado con Dios, siendo parte de su familia. Por eso necesitamos de esta misericordia de Dios, porque Él es rico en misericordia y por su gran amor nos dio vida nueva en unión con Cristo Jesús. Y si realmente nos consideramos sujetos de esa gran misericordia, nuestra única respuesta es presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Es lo único que deberíamos expresar entonces nosotros cada día. Y esto nos ayudará a terminar bien
esa carrera de la fe, cuando nos acordamos de esas misericordias de Dios. El último elemento que vamos a citar en esta mañana para terminar bien esa carrera de la fe es creer firmemente en la soberanía y el amor de Dios. Creer firmemente en la soberanía y el amor de Dios. Este elemento esencial no contiene la palabra diariamente, pero también debe de practicarse de continuo. La vida a menudo nos presenta situaciones complicadas y difíciles a los que de alguna manera ya pintamos canas. Esto lo hemos visto a través de todos los años, cómo en algunos momentos pasamos por esas situaciones complicadas de la vida. O tenemos algunos problemas en el matrimonio, o algún hijo empieza a darnos lata, o pasamos en algunos momentos problemas financieros, o incluso hemos visto cómo la muerte se ha llevado ya a varios seres queridos, cercanos. Entre más tiempo tenemos aquí, pues más tiempo tenemos de estar viendo estas circunstancias difíciles. Fue el mismo Jesucristo quien dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no tuviéramos miedo porque Él ya había vencido. Y no es que quiera ser un ave de mal agüero, es que la vida simplemente es así. Y yo pienso que Dios la diseñó de esta forma para que no nos acomodáramos mucho aquí. Porque realmente tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en el cielo, en unión con Dios. Y estamos aquí solamente de paso, como dice la Biblia. Solamente de paso estamos aquí. Es aquí donde, si queremos mantenernos firmes hasta las dificultades y el dolor, debemos de creer firmemente en esa soberanía y el amor de Dios. Es decir, cuando se nos presentan esas dificultades, tenemos que tener algo que nos ancle para no simplemente volvernos personas amargadas. No solamente debemos limitarnos a creer que Dios controla todo lo que sucede en el universo y específicamente en nuestras vidas, sino que también debemos de creer que Dios lo hace por el infinito amor que nos tiene, que le tiene a usted y que me tiene a mí. Muchos pasajes nos hablan de esta soberanía de Dios. Vamos a ver un pasaje en Lamentaciones 3, 37, 38, de esta soberanía y el amor de Dios que estamos hablando, que nosotros debemos de creer en eso. Lamentaciones 3, 37, 38. Dice así: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Estos versículos son muy claros en cuanto a la soberanía de Dios sobre las acciones de las personas. Muchos de los dolores de la vida se producen por las acciones pecaminosas de otros o de nosotros mismos. Y si usted no cree que Dios es soberano y controla todas las acciones, entonces es posible que acabe sintiéndose amargado. Y si no nos sentimos amargados por algún evento, empezamos a separarnos de Dios y no nos mantenemos firmes. Si nosotros no tenemos una buena posición, nos vamos amargando y nos vamos separando de Dios. Yo sé que habrá muchas cosas que no entenderemos, porque lo vemos con nuestras mentes finitas y sin tener todo el panorama completo. Yo mismo muy a menudo me encuentro pensando que yo hubiera hecho las cosas diferentes si fuera Dios. Pero si no descansamos en el hecho de que Dios tiene el control soberano de toda acción, inclusive pecaminosa, y que Él tiene una razón superior en esta voluntad permisiva, vamos a ser personas amargadas y estaremos en un pleito constante con Dios hasta que nos separamos de Él. José es el ejemplo clásico del hecho de esta soberanía de Dios. Veámoslo en Génesis 45, 5, 8. Génesis 45, 5, 8. Estamos hablando de la soberanía y el amor de Dios. Ejemplo clásico de José, dice así: pero ahora,
Por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. José entonces creía en esa soberanía de Dios, incluso en las acciones pecaminosas de su hermano, que esa soberanía estaba por encima de eso, es decir, que Dios aprovechaba hasta esas acciones pecaminosas para hacer cumplir esa voluntad de él. La segunda parte de este versículo de Lamentaciones nos dice: ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? En ese Lamentaciones 3:38 que estábamos viendo. ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Aceptar las cosas buenas como parte de Dios nos es muy sencillo, pero aceptar las malas, que Dios tenga que ver algo con eso, ahí nos cuesta un poco más, que Dios haya permitido algunas cosas. Pero ¿qué nos dice la Biblia ante eso? Veamos qué nos recomienda, qué nos ordena, cuáles son los lineamientos de la Biblia con respecto a esto. Veámoslo en 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué nos recomienda la Biblia? ¿Qué nos ordena? ¿Cuál es el lineamiento? Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en una situación mala? Una situación que nosotros consideramos que es mala para nosotros. Bueno, la única manera es hacerlo por fe, confiando en las promesas de Dios. Es la única manera. Veamos esto en el libro de Romanos 8, 28, 29. ¿Qué nos dice Romanos 8, 28, 29? Lo leo para ustedes. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La promesa ahí está, pero solo podemos aceptarla por fe, entendiendo que lo que Dios desea es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo y que un día estemos todos en su presencia como sus hijos también. Esa es la promesa. Si la creemos en fe, entonces nosotros podemos aceptar esas circunstancias que a veces no son tan buenas. Debemos entonces ser conscientes que estamos solamente de paso y que nuestra patria celestial está en el cielo junto con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener muy claro también todo el tiempo que Dios nos ama y que no existe nada que nos pueda separar de ese amor de Dios, como lo vemos también ahí mismo en Romanos 8, 35, 39. Dios nos ama y lo vamos a ver cómo lo expresa también este pasaje. Dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que ese amor de Dios
es totalmente puro para con nosotros. Podemos entender que Dios nos amó primero. Tenemos que ser conscientes entonces de que Dios está en control y de que Dios nos ama. Entonces así podamos nosotros terminar bien esa carrera, entendiendo eso, teniendo presentes que esas promesas de Dios las va a cumplir en su momento. ¿Qué podemos concluir entonces de esta prédica? Hemos estudiado 4 elementos esenciales para seguir adelante y terminar bien esa carrera de la fe como lo hizo Pablo. ¿Cuáles son esos elementos? Los repito para usted. Apropiarse entonces, pasar un tiempo diariamente en comunión personal con Dios, apropiarse a diario del Evangelio, comprometerse a hacer un sacrificio vivo para Dios cada día y creer firmemente en la soberanía y el amor de Dios. Más sin embargo, no podríamos hacer nada de esto sin la gracia de Dios que ya nos alcanzó y nos capacita para ponerlos en práctica. Yo sé que usted quiere terminar bien esa carrera, no solamente terminarla, sino durante la carrera, pues hacerlo de la mejor manera. Bueno, estos son 4 elementos que deberíamos estar practicando y entendiendo, como lo dije ahora, que esa gracia de Dios ya nos alcanzó. El Espíritu Santo de Dios está en usted y está en mí, y el Espíritu Santo quiere capacitarnos y llevarnos precisamente de la mano para nosotros poder tener y decir como Pablo que he terminado la carrera, que he guardado la fe. Así es que quiero en este momento que oremos para darle a Dios gracias por su presencia en nuestras vidas y también para que le pidamos a Dios que nos ayude en esta carrera de la fe que estamos usted y yo todos los días. Así es que ahí donde usted está, reclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y digámosle: Dios, gracias infinitas, papá, porque sé que estás conmigo, sé que tú quieres llevarme a casa, sé que en esta carrera cuando la empecé, tú me tocaste, tú me buscaste, no lo hice yo. Al final de cuentas, fuiste tú quien me buscó, quien me convenció de pecado y quien quiere hacer que termine la carrera. Mas, sin embargo, entiendo hoy que hay cosas que me corresponden, hay cosas que son responsabilidad mía, precisamente. Y es eso, tener esa comunión continua contigo, papá. Ayúdame a tener esa comunión, a poder experimentar esa presencia tuya, diaria, viva, todos los días. A poder entender lo que tú ya hiciste, Dios, a poder entender ese evangelio, esas promesas, hacerlas mías todos los días y poderme presentar como ese sacrificio vivo, decirte: Dios, aquí estoy. Digámosle ahí: Dios, aquí estamos, papá, aquí estamos, recíbenos tal y como estamos, ayúdanos, Dios, a poder cambiar lo que tengamos que cambiar, Dios. Y ayúdanos a creer, Dios, en esa soberanía, aunque veamos las cosas un poco malas. Entender, Dios, que es un proceso que tú estás teniendo, Dios, que aquí estamos de paso. Estás formando la imagen de tu Hijo en nosotros. Hoy te decimos: fórmala, Padre bueno. Mira a todas estas personas que estamos. Mira nuestros corazones, papito Dios. Forma tu imagen en nosotros y ayúdanos a tener esa esperanza viva para seguir adelante, para correr esa carrera gozosos, papito Dios, con entereza, con la frente en alto, Dios, entendiendo que tú vas delante como poderoso gigante, Dios. Gracias, papito Dios, en esta mañana te damos gracias infinitas. Bendice todas esas personas que ahí están, Dios, bendícelas. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, en esta mañana. Espero que estos consejos los tengan ahí guardados, que los puedan estar repasando y sobre todo poniendo en práctica. Les recordamos nuestras redes sociales para que ustedes ahí le den ese like, que compartan esta prédica. Yo sé que hay personas que la están necesitando, así como usted y yo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones.